Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los Sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Flores y estrellas. ¿Cuántas mujeres conoces que hayan luchado por defender sus derechos sobre la tierra de sus ancestros? ¿Cuántas ricas o pobres, ilustradas o analfabetas, se han enfrentado a los más poderosos sabiendo que tenían todas las de perder? ¿Cuántas de ellas eran indígenas? Pues hay muchas más de las que imaginas, aunque la mayoría han sido silenciadas, bien porque han sido asesinadas o porque han sido conscientemente apartadas de la historia oficial. Hoy queremos rendir tributo a todas ellas contando la vida de Anacaona y Nemonte Nenquimo. 500 años las separan. Flores de oro y estrellas que no han dejado de germinar y de caer del cielo de América Latina. Comencemos. Anacaona, cacica de Jaragua, reina del Caribe, perseguida, capturada y juzgada. ¿Quién es Anacaona? Para saber de ella tenemos que remontarnos al descubrimiento de América. Cristóbal Colón, navegante genovés famoso por sus conocimientos profundos sobre el arte de navegar y el firme convencimiento de que la tierra era redonda. Fue tanto el reino de Portugal como el de Castilla, con un proyecto: llegar a Asia desde Occidente. Desde que en 1453 los turcos otomanos tomaran la capital del Imperio Bizantino, el tráfico comercial con Oriente había quedado cerrado para Occidente. Así que, como las especias escaseaban, había que buscar una ruta alternativa por el Atlántico. Por eso, el viaje de Colón se produjo en esa fecha y no antes. El proyecto, que fue rechazado por Portugal, consiguió su aprobación con Isabel la Católica, reina de Castilla. Una vez terminada la conquista del Reino de Granada en 1492, la reina estaba receptiva a una nueva empresa, y esta llegó de las manos de Colón. La reina firmó las capitulaciones de Santa Fe, por las que concedía a Colón una serie de privilegios como contrapartida a su arriesgada empresa. En las capitulaciones se acordó que Colón recibiría la 10ª parte de las riquezas que encontrara, además de los títulos de almirante de la mar Océana y virrey de los territorios conquistados. Isabel no era una mujer de palabra, como demostró varias veces a lo largo de su reinado, y cuando vio las dimensiones del descubrimiento, se negó a entregarle a Colón la 10ª parte de lo encontrado y los títulos de nobleza. ¿Otro medio rey en América? ¿Con el trabajito que estaba costando quitarle poder a la nobleza en Castilla? No, por favor. De modo que Colón al final solo detentó el título de almirante. Menos mal que no llegó a enterarse de que había descubierto un nuevo continente, porque de haber sabido que le pertenecía el 10% de América, otro gallo cantaría. Sus familiares, que sí supieron del hallazgo, protestaron como era lógico,
Pero los reyes católicos tenían la sartén por el mango, así que donde dije digo, digo Diego, y asunto resuelto. En cualquier caso, obtenida la financiación necesaria para el primer viaje y contando con la inestimable ayuda de Martín Alonso Pinzón, Colón armó una flotilla con una nao y 2 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con las que partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. El marino llegó a hacer hasta 4 viajes a América entre 1492 y 1504. En el primer viaje llegó a San Salvador en las Bahamas, Cuba y La Española, actualmente República Dominicana y Haití. Es aquí donde detendremos el viaje. En Quisqueya, isla que fue rebautizada con el nombre de La Española, Colón encontró a diferentes tribus indígenas. Los más destacados eran los taínos y los caribes. Ninguno sobreviviría a este primer contacto. En este momento entra en el juego Anacaona. Su nombre significa flor de oro. Era hermana del cacique Boechío y fue la esposa del cacique Caonabo, madre de Huemota y tía de Guarocuya, quien sería conocido con el nombre de Enriquillo. Presentada la familia, diremos de ella que pertenecía a la tribu de los taínos. A muchos de ustedes estos nombres no les dirán nada, pero en la República Dominicana ocupan un lugar muy especial en su historia. Para ellos, son sus raíces. Los taínos eran una tribu procedente del Orinoco, que llegaron a poblar tanto las Antillas Mayores como las Menores. A la llegada de Colón, la isla estaba dividida en 5 cacicazgos. Cada jefe o cacique recibía tributos de su pueblo. Los taínos eran pacíficos y amigables, a diferencia de sus vecinos, los indios caribes. Por eso, cuando llegaron los españoles, los recibieron con los brazos abiertos. En primer lugar, porque la hospitalidad era parte de su naturaleza, y en segundo lugar, porque fueron considerados como seres superiores o semidioses. Anacaona se convirtió en reina del cacicazgo de Jaragua tras la muerte de su hermano Boechío. Sin embargo, su belleza, inteligencia y su negativa a someterse a los abusos de los conquistadores la convirtieron en enemiga de la corona de Castilla, en especial de Nicolás de Obando, quien se tomó como algo personal la captura de la reina. Que una mujer liderara a su pueblo contra los invasores no era algo que un castellano del siglo XVI pudiera permitir. Más si cabe aún si eres gobernador de la isla. Que una mujer se alzara en armas para defender a otras mujeres de las violaciones continuas de los españoles, como si eso fuera un derecho y no un delito, no era algo que un hombre del siglo XVI consentiera. De hecho, la violencia sexual es considerada un crimen de lesa humanidad desde 2017. ¿Lloramos o nos alegramos? Que una mujer iniciara una revuelta por este motivo y que fuera secundada por hombres,
constituye un hecho sin precedentes. Pero, ¿en qué momento los taínos pasaron de un amigos para siempre a convertirse en objeto de represión? La historia de desamor comienza poco después de la llegada de Colón a la isla. Debido al naufragio de la Santa María, el almirante tuvo que dejar en la isla a 39 marineros que construyeron el fuerte Navidad, con los restos del navío naufragado. Estos marineros, en principio, estaban encantados de quedarse en una isla donde los taínos los acogieron como huéspedes de honor, como semidioses. Sin embargo, estas divinidades de tercera división serían liquidados cuando los taínos vieron en ellos conductas más cercanas al infierno que al cielo. Un año más tarde, Colón regresaría en representación de la reina de Castilla. A partir de este momento, cambiaron las reglas del juego. Los invasores consideraron que aquello era suyo y no de sus habitantes naturales. La historia no es nueva. El hombre lleva haciendo eso desde hace milenios. Los habitantes de la península ibérica bien lo saben, ya que fueron conquistados y esclavizados a su vez decenas de veces a lo largo de su historia. También ellos son víctimas del genocidio e hijos del mestizaje. En definitiva, reprodujeron el clásico patrón de comportamiento habitual promovido por el patriarcado. Por cierto, como este patrón de conducta sigue vigente hoy día, en este caso sí podemos decir que está bien mirar el pasado con los ojos del presente, porque presente y pasado son la misma cosa. Se calcula que en 1492 la población taína era de 500.000 de habitantes, aunque Las Casas afirma que era de 1 a 2 millones. Esta cifra hoy día parece exagerada. El censo de 1507 reducía a 60.000 nativos la población de la Española. Pero, ¿cómo hemos llegado aquí? Esa es otra historia de la que hablaremos en otro momento. Volvamos a Anacaona. Para un castellano de finales del siglo XV, que llevaba meses sin pisar tierra, muerto de hambre, sed y sobre todo desesperación ante un viaje que parecía no terminar, llegar al Caribe tuvo que ser una auténtica fiesta. Lo es hoy también. Aguas cálidas, arena dorada, hordas infinitas de mosquitos, sudor, armaduras nada ergonómicas y el choque con un pueblo pacífico, que además te agasaja y muestra su cuerpo casi desnudo. Esos hombres salidos, nunca mejor dicho, de una España represiva marcada por una fe nada indulgente y muy castigadora, llena de intolerancia y prejuicio, se encontraron con taínos que los recibieron como sus huéspedes con alegría y delirio. Además, esas mujeres semidesnudas que no mostraban vergüenza ni en su desnudez ni en su conducta sexual, tuvieron que ser de gran impacto para los castellanos, acostumbrados a la abstinencia, la violación o la prostitución. Pero una cosa es agasajar y otra cosa es creer que se puede hacer de la capa un sayo. Y poco a poco fue saliendo la auténtica naturaleza de los semidioses. Los abusos cometidos por los 39 marinos que Colón dejó en el fuerte Navidad acabaron con la muerte de todos ellos. Los taínos, ilusos, pensaron que el problema estaba resuelto, y en realidad
no había hecho más que empezar. Fue Anacaona la que convenció a su esposo Caonabo para iniciar esta primera revuelta. Lo pagaría caro, y su marido también. Caonabo, reconocido como feroz y valiente guerrero, sería cautivado poco después por Alonso de Ojeda. En la Isabela, actual Santo Domingo, fue juzgado por la destrucción del fuerte, siendo declarado culpable. Caonabo era honorable, aunque su honor distaba del protocolo de la época. Prueba de ello es que, preso en la casa de Colón, no hacía más que despreciar al almirante de la manera más ofensiva, ignorándolo. En cambio, se levantaba respetuoso cuando estaba en presencia de Ojeda, reconociendo así su valía por haberle hecho prisionero. Poco después se le envió como trofeo en una flota hacia España en 1492. Sin embargo, no llegó a conocerla porque murió ahogado al hundirse la nave en que navegaba. En consecuencia, Anacaona asumió el poder y la lucha contra los españoles. Bartolomé de las Casas la definió como una notable mujer, muy prudente, muy graciosa y palanciana en sus hablas y artes y meneos, y amicísima de los cristianos, cortés y chistosa y prudentísima, y había persuadido a su hermano que, enseñado con el ejemplo de su marido, tratara bien a los cristianos, les obsequiara y obedeciera. Pobrecilla, las ganas de reír se le acabaron pronto. No sabía la que se le venía encima. Regresemos a la colonia hispana. Como en todas las casas se cuecen habas, tampoco había buen ambiente entre los españoles. A los hermanos de Colón, Bartolomé y Diego, se les revolvieron sus paisanos, al no ver cumplidas las promesas de la conquista: mejores salarios, tierras y la posibilidad de volver a España cuando quisieran. El cabecilla de ellos, Diego Roldán, alcalde de la Isabela, inició una revuelta contra sus compatriotas. ¿Y en quiénes se apoyó? Pues en Anacaona y los suyos, que vieron también la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Aunque finalmente Roldán y los Colón hicieron las paces y hubo ciertas mejoras para todos, en esta historia había muchos frentes abiertos, y el nuevo gobernador de la isla, Nicolás de Obando, fue quien al final cortaría el bacalao y acabaría con todos. Obando venía en sustitución de Bobadilla, que había sido nombrado por la corona juez pesquisador y más tarde gobernador. Su cometido era averiguar qué estaba pasando en la isla y retomar el buen gobierno. Bobadilla descubrió la pésima administración llevada por los hermanos Colón y los motivos de la revuelta de Roldán. Pero, como se ahogó en una tormenta provocada por un huracán, fue reemplazado por Obando. Obando, una vez puesto al día del estado de la situación, intentó pacificar la isla por las buenas. Y por las malas también. Asustado por si Anacaona y los suyos planeaban otro ataque, decidió golpear primero por si acaso, a pesar de la buena disposición y colaboración por parte de los taínos y su reina, después de su primera rebelión. Recuerden que Anacaona era prudente, chistosa y estaba por agradar. Pero el mal ladrón cree que todos son de su condición, y aprovechando una fiesta que los taínos hicieron en honor de los españoles,
el gobernador dio un golpe mortal. Durante el año 1504, y a pesar de las demostraciones de amistad ofrecidas por Anacaona, este siguió creyendo el rumor de que los indios planeaban una conspiración. Por ello, Obando fingió corresponder a los honores con que fue recibido, e invitó a Anacaona y a los demás caciques a un encuentro. La fiesta tenía dos partes, una organizada por los taínos, y otra, la que sería mortal, organizada por los españoles. Primero empezaron los taínos con un cortejo de ambos sexos, en el que recibieron los españoles con cantos, bailes y entrega de regalos. Después los indígenas fueron colocados en un caney, una casa de madera cubierta de paja sin paredes. Tras el agasajo, el gobernador correspondió al gesto con una exhibición militar, que poco tenía de exhibición y mucho de militar. Primero empezó a lucirse la caballería y después la infantería. Sin darse cuenta, poco a poco los fueron cercando, mientras hipnotizaban a su público con una teatralidad digna de Lope de Vega. A la señal acordada, el baile de fin de curso acabó como el rosario de la aurora. Lo que no hicieron las armas, lo terminó el fuego que corría a sus anchas por la cubierta de paja del caney. La gracia le costó la vida a muchos taínos, entre los cuales murieron 84 caciques. Afortunadamente, algunos lograron huir y se salvaron. La resistencia estaba descabezada. La pena es que la reina Anacaona fue apresada por los hombres de Obando, quienes obligaron a varios de los supervivientes caciques para que mintieran sobre Anacaona y su intento de rebelión. Demasiado bella, demasiado inteligente, demasiado mujer, demasiado peligrosa. La actuación de Obando en este caso es uno de los actos más inexplicables y crueles de su gobierno. De hecho, fue llamado a capítulo por la corona en un juicio de residencia, pero como era de esperar, el amago de castigo terminó en premio por su actuación. A él también se le debe la introducción de la mano de obra esclava africana en la isla, la instauración de la encomienda como forma de encubrir la esclavitud indígena por medio de la cristianización, y el primer proceso de urbanización del continente. Visto con ojos de la época, su actuación fue loable y positiva. La esclavitud ya existía desde la antigüedad, la Iglesia lo aprobaba también. Y pacificar la isla matando a sus caudillos es de primero de manual de conquistador en cualquier época de la historia. No obstante, también tuvo sus detractores. Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas responsabilizaron a Nicolás de Obando y a la encomienda del genocidio indígena. ¿Alguna mácula tenía que tener el expediente del gobernador? El castigo de Anacaona llegó rápidamente a oídos de la reina Isabel, quien supo de este hecho y lo vivió con tristeza. Suponemos que de mujer a mujer, y pese a la distancia y las diferencias, la reina católica encontraba en la cacica la admiración y empatía que solo dos mujeres poderosas en tierras de hombres saben reconocer. En
1504, Anacaona fue trasladada a Santo Domingo y 3 meses después fue juzgada y sentenciada a morir en la horca, acusada de conspiración. Aun sin la dirección de muchos de sus caciques, los indígenas se siguieron levantando contra los españoles. Sin embargo, muchos de ellos acabaron huyendo a la actual Haití, famosa por su rebeldía y lucha contra las injusticias provocadas por la esclavitud. Quizás se encuentre aquí el germen de la fortaleza de un pueblo condenado a la devastación y al inconformismo de su destino. Poco quedaba de aquella mujer que recibió junto con su marido, en igualdad de sexos, a los primeros españoles. Joven, vestida con un pequeño paño que apenas la cubría, coronada con flores, luciendo brazaletes hechos con frutos de la tierra, que tan poco apreciaban los españoles obsesionados con el oro. ¿Guardó rencor alguno la reina a los caciques que la traicionaron acusándola de conspirar contra la corona? Bien sabía ella cómo obtuvo Obando el secreto de confesión, haciendo de la tortura y el perjurio su principal instrumento. Tampoco creemos que se librara del tormento y la violencia física y sexual. Al fin y al cabo, era una mujer, y semejante trofeo no cae todos los días del cielo. De este modo, la flor de oro acabó por marchitarse. Compasiva, decidida, inteligente, hospitalaria, no se dejó amilanar por los españoles. Supo liderar a su pueblo, rebelarse y confiar. Quizá fuera esa su perdición: creer en la palabra de quienes se habían quedado con todo. Amada por su pueblo, odiada por algunos de los conquistadores, admirada hoy día por sus descendientes. A lo largo de los siglos, este fenómeno se ha ido repitiendo y ya no se puede responsabilizar eternamente a los españoles de ello. Los agresores cambiaron de collar. Ahora son grupos oligarcas, las multinacionales o intereses extranjeros. A pesar del sufrimiento y la pérdida de su entorno natural, las mujeres indígenas han seguido luchando por defender a sus comunidades en toda América. Citamos algunos ejemplos. Lluvia, viento y primavera, si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? En contra del viento de los bosques. Berta Cáceres, hondureña, líder indígena del pueblo Lenca, asesinada por oponerse a las hidroeléctricas que acabarían con los recursos acuíferos de su comunidad y la destrucción de su entorno natural. Gracias. Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Habrá culpables, pero no justicia, dijeron cuando fue encontrado su cuerpo. Sin embargo, hoy día parece que tampoco importa buscar a los culpables. Contra esa represa, asesina y criminal, contra las otras represas que vienen y que se acomodan en el pueblo lenca y en Honduras, las mineras, asesinas, envenenadoras del agua y el ambiente, los privatizadores del bosque y el oxígeno, nosotros vamos a seguir de pie. Nosotras vamos a seguir de pie. Y ahí va a vivir mi mami, ahí va a vivir Berta Cáceres. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Máxima Acuña, peruana, líder indígena ganadora del premio Goldman. Denunció a la empresa minera Yanacocha por invadir su pequeña propiedad, sembrada de yuca y papa, para extraer el mineral que había en el subsuelo. La familia, que lleva generaciones trabajando la tierra sin ser propietaria, por fin alcanzó su sueño y lograron comprar un pequeño terreno. Años después, al descubrir la riqueza del subsuelo, la empresa minera dijo que las escrituras eran falsas. Pese a que la justicia le ha dado la razón, está amenazada de muerte y ha sufrido numerosas agresiones. Pero fue peor, que la empresa nos hizo la vida imposible, que no nos deje en paz vivir ni de día ni de noche. Empezó la empresa a poner estos postes, ya no tenemos nosotros por dónde entrar, por dónde salir. Por ninguna manera me voy a dejar de vencer. Yo voy a seguir defendiendo mi tierra. Rosalina Tuyuk, guatemalteca, fundó la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. Denunció el genocidio maya perpetrado durante la Guerra Civil, que se llevó a 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, entre ellos su padre y su esposo. Como ningún gobierno se ha comprometido con las víctimas del genocidio para buscar a los desaparecidos, las mujeres tomamos un azadón, una piocha, para escarbar en los cementerios clandestinos y buscar a nuestros padres, esposos, hijos, dijo Rosalina en una entrevista para la BBC. En los años 90 llamaron a las puertas de la justicia. 32 mujeres mayas se quitaron el velo del miedo para denunciar a sus agresores. Gracias a ella, se consiguió una sentencia histórica a nivel mundial, la sentencia Sepur-Zarco. En ella se condenó a varios militares por violación y asesinato. Para nosotros siempre hemos dicho, primero debe haber verdad, justicia y reparación, para luego hablar de la posible reconciliación. Todo va a depender también de los tribunales de justicia ejercer su papel, que donde se aplique las leyes, si se cometieron o no delitos. Son muchas las mujeres que se quedan en el tintero, pero para dejarnos un buen sabor de boca entre tanta barbarie, hablaremos de una mujer conocida como la Estrella, Nemonte Nenquimo. Ecuatoriana, líder indigenista de la tribu de los Guarani, es considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo.
Lo que ha conseguido Nemonte ha cambiado la trayectoria de la lucha de las comunidades indígenas por conservar su identidad y patrimonio. Inició una demanda contra el gobierno de su país, que decidió sin consultarles la venta de las tierras que habitaban desde hacía siglos dentro del Amazonas ecuatoriano. El gobierno quiso subastar estas tierras, ricas en recursos mineros, sin preguntarle a sus moradores. Con lemas como «La selva no se vende» o «El agua es un recurso que vale más que el oro», sentó en el banquillo al gobierno de su país. Muchas de las veces los extractivismos, los capitalismos, el gobierno dicen los indígenas son ignorantes. Nosotros, los pueblos indígenas, sabemos por qué está ocurriendo ese cambio climático. Sabemos por qué estamos dañando, estamos destruyendo nuestro planeta. Por eso nuestro principio es seguimos respetando la selva. Bueno, mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy presidenta líder de comunidad Waorani de Pastaza. Mi visión es de seguir protegiendo nuestro territorio en nuestra lengua y por eso nosotros justamente en el año 2018 el gobierno estaba pronunciando vender ese bloque en las comunidades donde estamos viviendo sin consulta a nosotros y nosotros empezamos a reunir, a hacer asamblea y decidimos que en nuestra casa no vamos a permitir, que no vamos a dejar que entre a destruir a nuestra casa y matar a nosotros. Y eso hemos decidido colectivamente en las comunidades Waorani de Pastaza y hemos hecho una demanda. Y primera vez en la historia en el Ecuador ha hecho un fallo para ya seguir defendiendo ese área que tenemos 180.000 hectáreas, que defendemos la Amazonía. No es solamente para el pueblo Waorani, sino estamos aportando a cambio climático. Para detener cambio climático es muy importante unir todas las nacionalidades y también la gente que vive en las sociedades, porque no es posible, porque muchas de las veces sentimos que estamos como nosotros protestando todo lo posible y luego no son escuchados. Para mí significa la madre y la Amazonía, la selva verde es una madre que nos alimenta a nosotros, pero la madre tierra no espera que nos salvemos la gente, la espera que respetemos. Actúa por la naturaleza. Nemonte nació en una comunidad indígena de 10 familias. Cuando al nacer fueron a inscribirla al registro, el administrativo se negó a inscribirla con ese nombre. Así que, para complacer a los blancos, cuenta la familia, tuvieron que ponerle el nombre de Inés. Tiene gracia tanta hostilidad, teniendo en cuenta que en Ecuador muchos nombres son inventados y otros provienen de Europa. Pero claro, un nombre Waorani, un nombre nativo de América, no era lo suficientemente valorado como para oficializarlo. Fue la tercera de 10 hermanos, y aunque estaba feliz en su amada selva, se escapó con 15 años para estudiar en una escuela misionera en Quito. Quería conocer mundo. Pero el mundo no fue como se lo imaginaba, y decepcionada por el comportamiento humano, volvió a su comunidad. Tras regresar, ingresó en una organización local que pretendía detener el comercio de carnes silvestres. Los indígenas estaban autorizados a cazar, como siempre lo habían hecho, en el parque natural en el que vivían. Pero había más gente que hacía de la caza un negocio. Varias especies se pusieron en peligro de extinción, y Nemonte, junto con un grupo de mujeres de su organización, promovieron un negocio más sostenible: sustituir la venta de carne por la artesanía y la fabricación de chocolate. La estrella siempre estuvo en boca de todos. Si no era por su activismo, era por su vida personal. Incluso fue criticada por su comunidad por casarse con un estadounidense que llevaba años trabajando en el Amazonas
en un proyecto de desarrollo relacionado con el agua. Ambos defendían los derechos de los indígenas del Amazonas, pero esta decisión hizo que algunos no la consideren una auténtica líder guaraní. La lucha que la convertiría en una líder mundial comienza con una trampa que tendió el gobierno de Ecuador a sus propios habitantes, para permitir que una petrolera se instalara en sus tierras. En 2012 llegaron helicópteros del gobierno cargados de Coca-Colas, comida enlatada y otros regalos para la comunidad guaraní. Les dieron a firmar una serie de documentos en los que el gobierno les prometía que iban a trabajar para proteger el Amazonas. Todo era mentira. Usaron esas firmas para ceder sus tierras a la petrolera. 500 años después, el mismo truco. Cambiar espejos y baratijas por títulos de propiedad. ¡Qué vergüenza! Siete años después, Nemonte inició una acción judicial contra el Estado por la supuesta consulta. Según la Constitución de Ecuador, antes de explotar la presencia de recursos no renovables en territorios indígenas, se debe hacer una consulta obligatoria y oportuna. Si la comunidad no da su consentimiento, no hay explotación que valga. El día en que se anunció el fallo del tribunal, nativos de todas partes del país iban llegando lentamente, pero con esperanza, a la ciudad de Puyo, donde se leería la sentencia. Andando, en canoa, haciendo autostop, en autobús. Indios de todas las regiones de Ecuador, ataviados con sus trajes tradicionales, luciendo tatuajes en la piel, plumas, adornos de hueso y madera, con la cabeza alta, orgullosos de su identidad y su cultura, se congregaron pacíficamente ante el Tribunal de Justicia de Puyo. La justicia, que esta vez decidió quitarse la venda, falló a su favor. Prohibió al Estado la subasta de tierras sin el consentimiento de sus moradores. Los guaraníes lo tenían claro. La selva no se vende, es la riqueza de todos. Qué regalo del cielo fue poder presenciar ese momento en el que indígenas, que teñían la calle de vida y color, explotaron en llantos de alegría, abrazos eternos, gratitud infinita. Mientras tanto, Nemonte Nenquimo reía. El Tribunal de Justicia sentenció que la consulta que hicieron no cumplía con los estándares nacionales e internacionales. La decisión no solo protegió el territorio de los guaraníes, se amplió a más de 4 millones de hectáreas de selva que se iban a subastar para otros proyectos. Este hecho marcó un precedente a nivel nacional porque reconocía el respeto y los derechos de los pueblos indígenas de Ecuador sobre su territorio. El mundo tiene que escuchar las voces de las mujeres de la Amazonía, porque las mujeres salimos a defender, porque las mujeres queremos que nuestros hijos que vivan bien, y las mujeres luchamos cuidando la selva. No es solamente para el pueblo indígena que es importante. En la lucha, lo que estamos haciendo día a día es para todo el mundo que vivimos, en planeta que vivimos en el mundo. Yo tengo una hija hermosa, 4 años. Pensé que ella
va a tener la selva como ahora tengo. Sin tierra no hay vida. Nemonte Nenquimo fue galardonada en 2020 con el premio Goldband, que reconoce la labor de diferentes personas y colectivos que luchan por conservar el medio ambiente. Es el máximo galardón internacional en este sentido. Sin embargo, la estrella no se siente cómoda con esta distinción. Hija del colectivismo, de la lucha conjunta, no cree que este reconocimiento deba ser algo individual. Nunca lo habría conseguido sola. Yo represento a millones de personas indígenas que luchamos por la naturaleza. Si me reconocen a mí, nos están reconociendo a todos. Hay un proverbio mexicano que dice: nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas. Por más que se intente acallar las voces de las mujeres o de cualquiera que defienda la justicia, siempre habrá alguien que recoja el testigo y siga con la lucha. No se le pueden poner puertas al campo. Este relato está dedicado a todas las flores y estrellas de la historia. Vuestro ejemplo y legado nos inspiran. Por muchas veces que hayan intentado cortar vuestro tallo, seguiréis floreciendo más fuertes, si cabe, después de cada poda, bajo un cielo cubierto de estrellas. Este podcast ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul. Si quieres saber quiénes son Capitana García y La Increíble Compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.es. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.